Una vez que ya sabemos lo que es un downstream collector, es el momento de que aprendamos una serie de recolectores muy simples que en principio no tendrían mucho sentido o podríamos pensar que no tendría sentido que existieran, pero que su uso principal es precisamente como downstream collector. Bien, fijaros, imaginaros que nosotros tenemos la lista de libros, la convertimos en un stream y aquí estamos agrupando. Bien, y ahora imaginemos que nosotros en vez de querer crear un tree map, vamos a crear un hash map, no hay problema a la hora de agrupar. Y supongamos también que en vez de querer hacer un joining, nosotros lo que queremos realmente es contar cuántos libros hay de cada publicados en cada año, ¿vale? Es decir, dicho de otra manera, nosotros queremos que se nos retorne un mapa de integer donde aparezca el número, el año, en este caso por ejemplo 2018, y el número de libros que hay de ese año, que en este caso, tal y como modificamos en el libro anterior, en el vídeo anterior, pues serían 2. De 1998 serían 2 y de 2017 sería 1, ¿vale? Supongamos que queremos eso. Bien, pues fijaros que el problema que tenemos aquí es que esa operación de conteo, de contar, digamos, nosotros ya lo habíamos hecho en un vídeo anterior, pero lo habíamos hecho como un método de reducción, ¿vale? Y entonces vimos que existía el método count que me permitía contar los elementos que había en un string. Sin embargo, yo aquí no puedo poner, mirad, voy a coger, voy a quitar esto y voy a poner count. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Hombre, pues que count no es un método no es un colector, como estáis viendo. Fijaros, count existe aquí. ¿Veis? Es un método de string. Pero si os acordáis, este grouping by lo que recibe, ¿vale? Es una función clasificadora y después un recolector, un downstream collector. Bien, pero nosotros no podemos utilizar count. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de collectors, de esta clase de utilidad collectors, existen una serie de colectores básicos similares a los métodos que vimos cuando estudiamos la reducción. Tanto los métodos de reducción más simple como el propio método reduce, ¿vale? Entonces, en este caso existe un recolector que sería collectors counting. Y fijaros como collectors counting no recibe nada más. Aquí nos está lanzando un error simplemente porque counting, mirad, retorna un long, ¿vale? Entonces vamos a verlo exactamente aquí, vamos a borrar esto y vamos a ver de qué tipo es. Pues mira, aquí lo tenemos. Es un mapa de integer, porque get year of publication es integer, y el resultado de la cuenta de cuántos libros hay en cada grupo, pues es de tipo long. Bueno, vamos a ejecutar esto a ver cómo funciona, ¿vale? A ver si funciona correctamente. Y entonces fijaros que aparece que en el 2017 hay un libro, en el 2018 hay 2 libros y en el 1998 hay 2 libros. ¿Ok? Luego funciona correctamente. Si alguien se pregunta si estos recolectores se pueden utilizar simplemente para lo que antes hacíamos con los métodos de reducción, la realidad es que sí. Entonces fijaros que simplemente por probar voy a hacer lo siguiente. Y es que voy a coger, voy a poner my books stream y voy a poner aquí collect. Mira, para que sea un ejemplo un poquito más con más sentido, vamos a poner filter donde para un libro, dicho libro, el año de publicación de dicho libro sea mayor, por ejemplo, que el 2000. Y entonces, fijaros que aquí
voy a hacer un collectors counting. Y fijaros que lo que me va a devolver esta línea, esto lo voy a comentar porque ahora mismo no tiene sentido. Lo que me va a retornar esto va a ser un result. Un segundito. Así está mejor. Un result. Y fijaros que este result va a ser de tipo long. Es decir, que fijaros que collectors counting yo lo puedo usar sin tener expresamente que usarlo como downstream collector, es decir, en un grouping by o en un mapping, es decir, que lo puedo utilizar, digamos, para hacer una reducción simple. Sin embargo, fijaros que me indica aquí el propio editor que deberíamos de reemplazar esta operación con un simple count, ¿vale? Como habíamos visto en un vídeo anterior, porque es una operación, digamos, menos costosa, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que la razón de ser de estos recolectores simples definidos en la clase collectors es básicamente para ser usados como downstream collectors dentro, por ejemplo, de los grupos que creamos aquí o dentro del mapping, ¿vale? Es decir, insisto, como downstream collectors, ¿ok? Bien, ¿qué otros recolectores simples tenemos que podamos usar como downstream collectors? Pues mirad, aquí en los apuntes vemos que hay bastantes. Para empezar tenemos los de suma y aquí tendríamos summing int, summing long y summing double para sumar elementos. Si lo queremos ver en un ejemplo muy sencillo, pues fijaros que aquí imaginaros que nosotros queremos, por ejemplo, vamos a agrupar por el número, por ejemplo, por el género, ¿vale? Por el género, entonces vamos a poner aquí get genre, ¿vale? Por el género y después en vez de contar, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos los años, que ya sé que no tiene mucho sentido en este ejemplo, pero bueno, es el que tenemos, ¿vale? Entonces vamos a hacer collectors summing, por ejemplo, summing int, ¿ok? Y ahora fijaros que me dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere sumar? Hombre, pues para un libro yo lo que quiero sumar es su año de publicación. Pues nada, book.getYear of publication y fijaros que, bueno, aquí result estaría mal, ahora vamos a ver por qué. Y también fijaros que aquí puedo utilizar una referencia a método, ¿vale? Para que quede más corto. Y fijaros que result, ¿de qué tipo sería? Bueno, pues result sería un mapa donde la clave sería de tipo género y el valor sería de tipo entero, porque hemos... esto no hemos equivocado, sería summing int, ¿vale? Estamos sumando enteros. Bueno, pues vamos a ver si eso es verdad. Vamos a crear aquí la variable local y como vemos es un mapa de género y entero, como acabábamos de comentar, y vamos a ejecutar. Fijaros que me sale que de terror sería 2018, de thriller sería 3996, que sería, pues, supongo que 2000... thriller sería este 1998 más este 1998 y comedy sería 4035 que vendría de este 2017 con este 2018, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Pues fijaros, bueno, aparte del summing long y summing double, tenemos también el min by y el max by. Y el min by y el max by son muy interesantes porque me permiten, digamos, que una vez agrupados los elementos en distintos grupos, yo, por ejemplo, pueda quedarme solamente con el elemento más pequeño de cada grupo o el elemento mayor de cada grupo. ¿Y menor o mayor respecto a qué? Hombre, pues respecto al comparador que yo le voy a pasar, ¿vale? Entonces vamos a intentar, por ejemplo,
Vamos a intentar quedarnos con el libro más antiguo de cada género, ¿vale? Entonces estamos agrupando por género y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a obtener un min by, collectors min by, y ahora aquí es, ¿por qué tenemos que utilizar un comparador, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, un comparator natural order. Pero el problema que tenemos aquí es que fijaros que nosotros lo que estamos comparando son libros. Entonces, el orden natural en los libros no tiene mucho sentido. ¿Ok? Mirad, la potencia que tiene la interfaz comparator es que me permite crear comparadores de una manera bastante natural. Entonces, fijaros que vamos a hablar de unos métodos estáticos que existen en la interfaz comparator y de la que no habíamos hablado todavía, de estos métodos, y corresponden a comparing, a estos comparing. Fijaros que hay distintas versiones, porque estaría comparing double, int y long, dependiendo de si quiero trabajar con tipos primitivos. Pero en este caso, como no estoy trabajando con tipos primitivos, fijaros que voy a poner comparing. Y mirad que comparing lo que recibe, mirad, es una function en la que yo puedo retornar exactamente cómo quiero comparar los libros, en base a qué campo puedo comparar los libros, ¿vale? Entonces fijaros que voy a compararlos, como yo quiero obtener el que su año de publicación sea menor, pues voy a hacer que se compare utilizando book year of publication. ¿Ok? Y entonces fijaros que aquí el resultado estaría mal y vamos a cambiarlo y vamos a ver exactamente qué es lo que nos retorna. Fijaros que me retorna un mapa con un clave, cuya clave será el género. Y fijaros qué curioso que aquí tendríamos un optional de book, ¿vale? ¿Por qué un optional? Porque fijaros, voy a poner esto aquí para que se vea mejor. Fijaros que, claro, min_by, al igual que ocurría con la función reductora que vimos, realmente, ¿qué ocurriría para un grupo que no tuviera ningún libro? ¿Vale? Pues la realidad es que no sabría qué valor retornar. Entonces, ese es el motivo por el que hay un optional, ¿vale? Y es que el mínimo de algo que está vacío, como ya hemos comentado en algún vídeo anterior, pues sería nada, ¿no? Si está vacío no puede tener un mínimo. Entonces, ese es el motivo por el que retorna un optional. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo y a ver cómo queda. Entonces, fijaros que aparece un comedia y un optional de el mínimo, que fijaros de comedia el libro con el año mínimo, digamos, sería este de aquí, ¿verdad? El del 2017. Ok, efectivamente. Para el thriller tendríamos el de 1998. Aquí lo tenemos. Y para terror, pues tendríamos el de 2018, que es el único que hay. Bien, también hay otros recolectores simples, por ejemplo, para obtener la media de los elementos de cada grupo y obtenerla en forma de entero, o de long, o de double, ¿vale? Y hay un recolector genérico que sería reducing, que es similar al método reduce que ya conocimos,
De hecho, tiene incluso todas las formas que ya conocimos en Reduce, ¿vale? O sea, es totalmente similar, pero sería un recolector que nosotros podríamos utilizar como downstream collector, ¿ok? Bien, me queda un último recolector simple de estos que es muy interesante y que se llama summarizing. Y estos lo que hacen es retornar un objeto del tipo summary statistics que me permite obtener estadísticas de básicamente obtener de una vez el menor, el mayor y la media aritmética, ¿vale? Es como si nosotros hiciéramos a la vez digamos el min by, el max by y el average, ¿no? Averaging, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a hacerlo. Lo único que tenemos que cambiar es este collectors min by, ¿ok? Lo vamos a cambiar por collectors summarizing int, ¿vale? Summarizing int. Y ahora lo que me está diciendo es, bueno, ¿qué es lo que tengo que sumarizar? Es decir, que resumir. Dice, bueno, pues yo quiero quedarme, digamos, con el año de publicación de los libros. Entonces, fijaros que aquí cambia la cosa, cambia el resultado, por eso me da un error. Y quiero que miréis el tipo de retorno. Fijaros que el tipo de retorno sería un mapa de un género. Sería de un género porque fijaros que la clave está determinada por el tipo de retorno de esta primera función que yo le paso al grouping by. Y fijaros después que tendríamos también el tipo del valor de las entradas del mapa serían in summary statistics. ¿Y esto qué es lo que es? Pues mirad, vamos a verlo. Voy a entrar en la definición de esta clase y básicamente lo que contiene es un resumen que contiene el mínimo, el máximo, la suma y el cuántos elementos tenemos, ¿vale? Entonces es interesante porque digamos que de un golpe, con una sola operación, digamos, podemos obtener toda esta información. Voy a imprimirlo y vamos a ver cómo queda. Fijaros que me dice que para el thriller hay dos elementos, que la suma de los años es esta, que el año mínimo es tal, que la media es tal y que el máximo es este, ¿vale? Para la comedia me dice que hay dos, que la suma es tal, que el mínimo es tal, que la media es esta, sería esta de aquí, y que el máximo es el 2018. Entonces, digamos que, fijaros que me permite obtener la cuenta, o sea, el número de elementos, la suma, el mínimo, el máximo y la media aritmética con una sola operación.